Absolutamente. Aquí tienes una versión expandida del guión, manteniendo el tono, estilo y formato originales, con una extensión aproximada de 1500 palabras. Asterisco asterisco título asterisco asterisco bomba turca. Hande Erçel, celos explosivos. Melissa fuera por Kerem. El drama detrás de cámaras. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola, mis queridísimos seriefilos turcos. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión por las telenovelas turcas se vive al máximo. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Hoy prepárense porque vamos a destapar un drama jugosísimo, de esos que nos encantan, un culebrón digno de las mejores producciones turcas, pero esta vez ocurriendo en la vida real. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa detrás de cámaras, cuando las luces se apagan y los actores dejan de interpretar a sus personajes? Bueno, a veces la realidad supera la ficción, y hoy vamos a analizar un triángulo amoroso que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, involucrando a Hande Erçel, Kerem Bürsin y Melissa Döngel. Así es, escucharon bien. Prepárense para chismecito del bueno, porque tenemos teorías, rumores, y mucha especulación sobre una posible tensión y celos en el set. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, no se perderán ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y curiosidades de sus series turcas favoritas. Únanse a nuestra comunidad de apasionados por Turquía. Ahora sí, agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme a desentrañar este misterio. Bien, para entender completamente este drama, primero necesitamos contextualizar a nuestros protagonistas. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como muchos de ustedes sabrán, protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable y rápidamente traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. El mundo entero suspiraba con su amor, documentado en cada alfombra roja, cada post de Instagram, cada entrevista. Eran la personificación del romance, un cuento de hadas moderno. Su relación, que floreció frente a las cámaras y se consolidó en el ojo público, se convirtió en un fenómeno global. Los fans de Sen Kalkam no solo seguían la serie religiosamente, sino que también se volcaban en las redes sociales para analizar cada interacción, cada mirada, cada gesto entre Hande y Kerem. Se crearon miles de cuentas de fans dedicadas exclusivamente a la pareja, y cada publicación generaba miles de comentarios y me gusta. La presión mediática era inmensa, pero ellos parecían manejarla con gracia y naturalidad. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay un dragón acechando, una manzana envenenada. En este caso, aparentemente, el dragón tomó la forma de Melissa Döngel. Melissa, también una talentosísima actriz, ha participado en varias producciones importantes, y es conocida por su belleza y carisma. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes porque, bueno, empecemos por partes. Melissa Döngel, con su encanto y versatilidad, ha sabido labrarse un camino en el competitivo mundo del espectáculo turco. Desde sus inicios, ha demostrado una gran capacidad para interpretar personajes diversos, desde la dulce e inocente hasta la femme fatale. Su presencia en pantalla es magnética y su talento ha sido reconocido por la crítica y el público. Se rumorea, y quiero recalcar la palabra asterisco rumorea asterisco, que durante el rodaje de Sen Kalkam, Melissa Döngel, que tuvo una participación especial en la serie, desarrolló cierta cercanía con Kerem Bürsin. No hay confirmación oficial de esto, por supuesto, pero las redes sociales se llenaron de comentarios, análisis de fotos y teorías conspirativas basadas en interacciones en redes sociales y declaraciones ambiguas. Las redes sociales, como siempre, fueron el caldo de cultivo perfecto para la especulación. Cada me gusta, cada comentario, cada mención entre Kerem y Melissa era analizado con lupa por los fans. Se crearon hilos interminables en Twitter e Instagram, donde se debatía la naturaleza de su relación. Algunos argumentaban que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, mientras que otros veían algo más en sus interacciones. El punto clave de la supuesta tensión radica en que, según algunas fuentes, Hande Erçel no habría visto con buenos ojos esta creciente amistad entre Kerem y Melissa. Se dice que Hande, siendo una persona naturalmente reservada, se sintió incómoda con la situación, interpretando algunas interacciones como demasiado amistosas. Hande, conocida por su discreción y elegancia, siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal.
A pesar de la inmensa popularidad que ha alcanzado, ha sabido proteger su intimidad y evitar los escándalos. Su relación con Kerem fue una excepción, ya que ambos decidieron compartir su amor con el mundo. Sin embargo, la aparición de Melissa en escena habría generado cierta inquietud en Hande, quien siempre ha valorado la lealtad y la honestidad en sus relaciones. Ahora, llegamos al clímax del drama, al punto que detonó toda esta especulación, la supuesta borrada de Melissa por parte de Hande en redes sociales. Aquí es donde la cosa se pone muy jugosa. Según reportan muchos fans y varios medios de comunicación turcos, Hande Erçel habría dejado de seguir a Melissa Dongel en Instagram. Este acto aparentemente inocente fue interpretado por muchos como una clara señal de tensión y posible enemistad. En el mundo del espectáculo y especialmente en las redes sociales, dejar de seguir a alguien es casi una declaración de guerra, una forma de decir, no quiero saber nada de ti. El unfollow de Hande a Melissa generó un auténtico terremoto en las redes sociales. Los fans se dividieron en bandos, algunos apoyando a Hande y criticando a Melissa, mientras que otros defendían a Melissa y acusaban a Hande de ser celosa e insegura. Los hashtags #Hande Erçel, #Kerem Bürsin y #Melissa Dongel se convirtieron en trending topics a nivel mundial, y la noticia fue replicada por numerosos medios de comunicación turcos e internacionales. Es importante mencionar que ni Hande ni Kerem, ni Melissa han hecho declaraciones oficiales al respecto. Todo esto se basa en rumores, interpretaciones de fans y filtraciones de fuentes anónimas. Pero, seamos honestos, es imposible no dejarse llevar por la emoción. El chisme es adictivo y más cuando involucra a nuestros ídolos turcos. La falta de declaraciones oficiales por parte de los involucrados solo alimentó aún más la especulación. Los fans se dedicaron a analizar cada publicación, cada entrevista y cada aparición pública de Hande, Kerem y Melissa en busca de pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. Se crearon teorías conspirativas de todo tipo, algunas más descabelladas que otras. Ahora, dejando un poco de lado el chisme puro y duro, es importante analizar el contexto de todo esto. Sen Kalkapm fue una serie que generó muchísima expectativa, y la relación entre Hande y Kerem fue clave para su éxito. La presión mediática era constante y cualquier rumor o especulación se magnificaba al instante. En este ambiente de alta tensión, es comprensible que cualquier pequeña señal de discordia se interpretara como un drama mayúsculo. La presión mediática a la que estaban sometidos Hande y Kerem era asfixiante. Cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por los paparazzi, y cualquier desliz era rápidamente difundido por los medios de comunicación. La serie Sen Kalkapm se había convertido en un fenómeno global, y la relación entre sus protagonistas era uno de los principales atractivos. Esta situación generó una gran expectativa en torno a su vida personal, lo que sin duda afectó su relación. Además, es importante recordar que los actores son seres humanos, con sus propias emociones, inseguridades y miedos. Estar constantemente bajo el escrutinio público debe ser agotador, y es natural que surjan roces y malentendidos. No podemos juzgar a Hande, Kerem o Melissa sin conocer todos los detalles de la situación. La vida de los actores no es tan glamurosa como parece. Detrás de las alfombras rojas y los flashes de las cámaras, hay personas con problemas, inseguridades y miedos como cualquier otra. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede generar una gran presión y afectar su salud mental. Es importante recordar que son seres humanos y tratarlos con respeto y empatía. Dejando atrás este salseo, aprovecho para hablarles de otras series turcas donde también hemos visto triángulos amorosos intensos y dramas detrás de cámaras. Por ejemplo, en Aşk Memnu, la tensión entre Biter, Belul y Adnan no solo se manifestaba en la pantalla, sino que también se rumoreaba que existía cierta incomodidad entre los actores fuera del set, debido a la intensidad de las escenas y la complejidad de las relaciones. Esta serie, considerada un clásico moderno de la televisión turca, explora los límites del deseo y la traición, y la actuación magistral del elenco contribuyó a que la historia fuera aún más impactante. Otro ejemplo lo encontramos en Muhteşem YZYL, donde la rivalidad entre Hürrem Sultan y Mahidevran Sultan no se limitaba a la lucha por el poder y el afecto del sultán Suleimán, sino que también se reflejaba, según algunos rumores, en una cierta competencia entre las actrices fuera del set. La serie, un drama histórico épico, nos transporta al Imperio Otomano y nos muestra las intrigas palaciegas, los amores prohibidos y las luchas por el poder. Y no podemos olvidar Karasevda, donde el triángulo amoroso entre Kemal, Nihan y Emir era tan intenso que, según algunos fans,
la tensión se palpaba incluso fuera de la pantalla. La serie, un melodrama moderno, nos cuenta la historia de un amor imposible marcado por la diferencia de clases y las intrigas familiares. Volviendo al tema central de este vídeo, la supuesta borrada de Melissa por parte de Andy, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser muy volátiles. Lo que hoy parece una amistad inquebrantable, mañana puede convertirse en un conflicto irreconciliable. La presión mediática, la competencia profesional y las diferencias personales pueden influir en las relaciones entre los actores. Además, es importante tener en cuenta que las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también pueden ser engañosas. Lo que vemos en Instagram o Twitter no siempre refleja la realidad. Las fotos y los vídeos pueden estar editados, y las interacciones pueden ser superficiales. No podemos juzgar a las personas basándonos únicamente en lo que vemos en las redes sociales. En cuanto a Andy y Kerem, su relación terminó como todos sabemos. Si la supuesta tensión con Melissa contribuyó a esto, o si fueron otros factores, es algo que probablemente nunca sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que ambos son talentosísimos actores, y que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Y hablando de éxitos, es importante mencionar que Andy Ercel está actualmente protagonizando la serie Bambaska Birie, donde interpreta a una fiscal con una doble vida. La serie ha tenido una gran acogida por el público, y Andy ha demostrado una vez más su versatilidad como actriz. Kerem Bürsin, por su parte, está trabajando en varios proyectos internacionales, consolidando su carrera como actor a nivel global. Recientemente lo hemos visto en campañas publicitarias de marcas importantes y en eventos de renombre. Y Melissa D'Angel sigue trabajando en diversas producciones, demostrando su talento y carisma en cada papel que interpreta. Es una actriz con un futuro prometedor, y estoy segura de que la veremos brillar en muchas series y películas. En resumen, el drama de Andy, Kerem y Melissa es un ejemplo de cómo la vida real puede imitar a la ficción, y de cómo la presión mediática puede afectar las relaciones personales. Si hubo o no celos, si la borrada fue real o no, son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva. Pero lo que sí es seguro es que esta historia nos ha mantenido entretenidos, y nos ha demostrado una vez más la complejidad del mundo del espectáculo. Y bueno, mis queridos seriéfilos turcos, hemos llegado al final de este jugosísimo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta historia con ustedes. Recuerden que todo esto se basa en rumores y especulaciones, y que no podemos juzgar a nadie sin conocer todos los detalles. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y curiosidades del mundo de las series turcas. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que hubo celos? ¿Piensan que la borrada fue real? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un buen me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que aman las series turcas, y que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad de apasionados por Turquía. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.